Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido legislador en varias ocasiones por el Partido Acción Nacional, fue secretario de Gobernación y actualmente preside la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional. Hoy en Periférico 1313, Santiago Krill. Santiago, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cuál es tu balance general de lo que pasó en la elección del 5 de junio? ¿Cómo cambió el panorama? Bueno, en primer lugar le da al PAN una enorme oportunidad para buscar avanzar electoralmente en futuras elecciones, pero también le da una enorme responsabilidad. Una responsabilidad de sacar adelante 7 nuevos gobiernos, bien, que sean distintos y distinguibles a los que cambiaron. Y esto también le permite al Partido Acción Nacional abarcar áreas relativas a gobiernos, y ahorita explico de qué manera, porque generalmente los partidos se han quedado en la parte electoral, es decir, en la maquinaria electoral, por una parte, y por la otra, en cuestiones de carácter ideológico, digamos, muy de identidad partidista, y hasta ahí. Y en lo que hace a políticas públicas o a gestión de gobiernos para que den buenos resultados, como que ha sido, digamos, una participación más distante. Entonces, esto nos va a permitir estar, digamos, vigilantes, ayudar en lo que se pueda a los gobiernos, por supuesto, reconociendo que el gobernador constitucionalmente tiene autonomía para todo, no se trata de intervenir en gabinetes ni en decisiones, por supuesto que no. Pero es una directriz de partido. Directriz de partido, y sobre todo, digamos, si vemos que están fallando, si vemos un escándalo, si vemos alguna situación que le pueda afectar al partido, pero particularmente a la gestión de gobierno, y dar malos resultados y no cumplir con las promesas de campaña, con los compromisos adquiridos, entonces sí el partido señalar, no lo hemos hecho. Cosa que no se había hecho. No se había ¿Y por qué no se había hecho, Santiago? Pues mira, yo creo que nuestro proceso político es un proceso evolutivo, que ha ido de menos a más, y obviamente hemos estado muy concentrados en las cuestiones electorales, pero ya nos dimos cuenta que eso de ninguna manera es suficiente. ¿Por qué? Porque ha habido gestiones de gobierno muy cuestionadas, escándalos que le afectan al partido, le afectan más al gobierno y por supuesto le afectan mucho más a la gente, porque esa es la que recibe los daños y los perjuicios de un mal gobierno. Y ahí es donde debía estar la discusión primaria. Pero sin duda tiene estos efectos al partido. Entonces, nosotros estando viendo lo que se necesitaría para el país en términos de un cambio mucho más profundo, pues sí, tenemos mucho que hacer y mucho que decir respecto del 17 y del 18, en caso de que exista un mal gobierno, como también si existe un buen gobierno. La presión pública sobre los nuevos gobernadores del PAN, porque además ellos lo prometieron en campaña, era que van a combatir la corrupción y no solo eso. Algunos de ellos dijeron, voy a meter a la cárcel al gobernador en funciones. La presión pública para que eso se materialice va a ser muy grande. Y los instrumentos jurídicos, las pruebas a veces no existen. Entonces, de repente va a haber gobernadores del PAN que probablemente en varios meses no van a poder probar, o un juez les va a negar la orden de aprehensión, o simplemente no va a haber elementos probatorios. Ahí hay un riesgo para que A, haya desencanto con ustedes, o B, para que los gobernadores quieran incluso violentar el debido proceso para responder a la muchedumbre que va a estar esperando sangre, porque México y la gente está muy enojada. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Claro. Y yo creo que ese dicho encierra, digamos, una sabiduría de Aquilo. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, que cumplan con la ley, pero rápido. Es decir, con un sentido realmente de urgencia, si no vamos a acabar viendo como está sucediendo en Nuevo León, que lleva prácticamente un año el Bronco y no ha hecho absolutamente nada. Entonces, aquí lo que se trata, yo creo que son dos cosas: hacerlo inmediatamente, es decir, iniciar los procesos, informar de manera permanentemente, yo creo que eso ayudaría mucho, en lo que se pueda, porque hay ciertos procesos de carácter ministerial que por ley no puedes informar, pero sí puedes estar dando información. Oye, ya inicié este proceso, va en esta etapa, estamos encontrando estas dificultades. Es más, puedes tú requerir a la opinión pública que te acerque pruebas. Y a lo mejor quien quite y te las dan y puedes configurar de
de mejor manera un caso. Es decir, yo creo que hay muchas maneras de forma imaginativa que se puede hacer algo mucho mejor de lo que ha sucedido en el caso de Nuevo León con el Bronco. Santiago, la valoración de la coalición con el PRD, porque en realidad de los estados que recuperó, que ganó por primera vez o recuperó el PAN y donde iban en coalición, en casi todos en realidad la votación del PAN bastaba para haber derrotado al PRI. ¿Tú ves que eso va a continuar? ¿Le ves un saldo favorable a esto? Sí le veo yo un saldo favorable por muchos motivos que ahorita explico, pero déjame decirte, esto que se ve ex post, es decir, después de la elección, Claro, es no se distinto. veía antes, ¿verdad? Así es. En el caso de Veracruz. Ahí sí veríamos una enorme complementariedad. Entonces yo creo que es algo positivo, nos permite formar gobiernos de otra dimensión y esto es otro paso que vamos a dar. Hablaba yo que el partido va a tener que dar un paso adicional y pensar en términos de gobiernos de resultados, no solamente de elecciones de resultados, pero también en términos de las alianzas o coaliciones. Generalmente se ha plantado de electoral, es decir, para ganar una elección y ahí nos vemos. Sí, No, así no lo puede dice ser. la ley, además. Sí. No, aquí lo que necesitamos es concentrarnos en que sean auténticamente gobiernos de coalición, que cuando menos mínimamente tengan una agenda de políticas públicas, una agenda de carácter legislativo, perfiles para integrar un gabinete, no por cuotas. Yo estoy en contra de cuotas porque eso forza de una manera equivocada a un gobierno. Pero que tenga un perfil que sí dé. Y luego, por ejemplo, en cierto tipo de órganos autónomos, sí que sean autónomos. Es decir, los órganos de transparencia, órganos de derechos humanos, inclusive la parte correspondiente, digamos, a las cuestiones de carácter electoral, pues que el gobierno del Estado no se meta. Todo lo que fluye, digamos, en términos de medios de comunicación, pues también que no se metan los gobernadores, que no perviertan la información y que coopten o corrompan. Entonces, cierto tipo, digamos, de líneas de gobierno, creo que las debemos de convenir desde la propia coalición y ya hay muy buena disposición a ello. Santiago, 2018 es la parada siguiente fundamental. Claro, 2017 ya anunció el PRD y ustedes que podrían hacer un matrimonio por conveniencia en el Estado de México, pero 2018, ¿qué vislumbras hacia 2018? Ya todo el mundo está hablando de este tema. Mira, créeme que no es sencillo, digamos, hacer un juicio correcto y menos certero en este momento. ¿Por qué? Porque hay varias aduanas que tenemos que pasar. La primera de ellas es que nuestros gobiernos den buenos resultados y se distingan de los demás. Así es. La segunda aduana es Estado de México, Coahuila y Nayarit. Tenemos que idear ahí si vamos en alianza, si no vamos en la alianza, con qué candidatos, de qué manera, etcétera. Entonces, la idea sí es buscar, digamos, una alianza amplia. Si podemos concretarla con el PRD, bien. Si podemos ampliarla de otra manera, mucho mejor. Y que esa alianza nos permite abarcar sectores no tradicionales para el PAN, que es otra de las virtudes, una de las terceras virtudes que yo veo, digamos, de las alianzas: ganar elecciones, hacer gobiernos de coalición, pero también poder construir gobiernos de base de una mayor amplitud y pluralidad. Y yo creo que esto es muy bueno, porque en la medida que podamos alejar a nuestros extremos, que todos tenemos, que luego nos conducen por caminos equivocados, panistas, perredistas, etcétera, en la medida que podamos irnos a un centro convergente, en donde las cosas funcionan, en donde nos enfoquemos a resultados, yo no creo que deba haber una gran discusión ideológica en torno al tema de seguridad o de transporte o qué sé yo, vivienda. ¿Y corrupción? O corrupción. Hay otros que pueden tener un poco más de carga ideológica, pero hay otros que si les quitas la carga ideológica, te ayuda inclusive a verlos con más claridad. Hablabas de varias aduanas, me parece que otra es el proceso interno dentro del PAN, que muchos vemos que se complicó en el sentido de que ahora va a ser más competido de lo que parecía antes de la elección. Esa la tiene que sacar bien, porque ya vimos en 2012 que el PAN llegó bastante dividido y le fue muy mal. Yo creo que en un sentido tienes razón. Es decir, entre más liderazgos competitivos, más complejo el proceso. Pero también lo digo, entre más liderazgos competitivos, más ventajas y más fortaleza al partido. Es más, la fortaleza de un partido se refleja
en el número de liderazgos fuertes que tiene ese partido. Entonces tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para privilegiar el interés del país, el interés del partido y no los intereses de grupo o los de carácter personal. Y otro tema de la vida interna, Santiago, es que ustedes en esta elección ganaron en parte por el mensaje anticorrupción, pero hay pendiente un mensaje anticorrupción al interior del partido de una comisión que se creó y que todavía no se ven resultados de ese mea culpa que yo creo que el partido debe hacer, como todos los partidos. ¿Es correcto esto? Yo creo que un mea culpa y una autocrítica permanente para ir depurando las cosas, ir superando errores. Mira, lo de la Comisión Anticorrupción del PAN, nos hemos tardado porque fue un cambio de estatutos que acaba de aprobar el INE, pero te estoy diciendo hace un par de semanas, entonces está ya sentado en su presidencia Luis Felipe, ya integró a su comisión y va a empezar a trabajar, pero hasta ahorita ha podido, digamos, darle curso a toda la actividad de su comisión precisamente porque no teníamos el cambio de estatutos. Teniéndola ya, espero que los resultados estén prácticamente a flor del partido. ¿Cuál es tu opinión de lo que esta semana concluyó en el Senado de la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción, que el PAN ha sido uno de los que más han estado insistiendo en este tema? Mal, mira, yo creo que debíamos de haber, digamos, empatado la agenda, que además ya había un acuerdo, empatado la agenda con las organizaciones que han venido activamente empujando una mayor transparencia. La agenda del 3 de 3, como la habían planteado ya, digamos, en la última etapa, las organizaciones, y habíamos llegado a un acuerdo. Eso era lo justo. Y desafortunadamente no salió así, pero como yo digo, espérense tantito, dejen que podamos tener un poco más de votos en cualquiera de los sentidos, sea en el Congreso o en la urna, y lo vamos a cambiar. Esto no cabe la menor duda que vamos a ir por más en el momento que tengamos esa oportunidad. Yo veo que los avances de esta legislación, quitando lo de la publicidad de las declaraciones, que me parece que simbólicamente es muy importante, pero el resto que ustedes promovieron, promovió el PRI, promovió el Verde, otros partidos, me parece que es un avance. A mí me parece que el tema central en México sigue siendo aplicar lo que hay. Y bueno, ahora ustedes van a tener la oportunidad, al menos a nivel estatal, ¿es correcto? Correctísimo. Mira, dos cosas. Yo sí creo que si te abren la puerta hay que entrar, y aunque no sea, digamos, el objetivo cumplido a cabalidad, o sea, de manera absoluta, si tienes un avance, hay que dar ese paso, independientemente, y así se ha hecho esta transición mexicana con todos sus defectos, y así se han hecho todas las transiciones. Y por otro lado, también tienes razón, el problema no es tanto de estar cambiando tanto las leyes. Es una experiencia que a mí me ha tocado estando en prácticamente todas las reformas importantes, políticas particularmente. Yo creo que hay que saber ejecutarlas. Ve tú la parte de la reforma educativa. ¿Cuánto se ha tardado este gobierno en dar el paso enfrente? Ya empieza a dar algunos pasos, pero de ninguna manera han sido suficientes. Y así vemos otras reformas, la reforma en materia de seguridad, la reforma en materia de los juicios orales, todo ha sido demasiado tardado en la ejecución, no en el diseño, tampoco en el diagnóstico y a veces tampoco en lo que es la parte legislativa, sí en la ejecución. Santiago, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muy buenas noches, lo esperamos la próxima semana.